Perfil de Tinder en el que, perdón, 2021, dije 2022, fines de 2021, empieza con mentiras esta historia porque en su perfil de Tinder, César Sena, de apenas 18 años, decía tener 26 años, Ujú. decía ser arquitecto, una presentación que daba a entender que era una persona mayor a la edad que tenía, que ya tenía una profesión y además un perfil atractivo, si se quiere, Mm. para alguien que está buscando quizás mucho más que una relación efímera. Tenía también una presentación muy simpática. Bueno, es así que se conocen César y Cecilia, la relación empieza con mensajes constantes hasta que efectivamente formalizan un noviazgo. Ella al poco tiempo supo que en realidad César Sena estaba terminando la secundaria y era un chico de apenas 18 años recién cumplidos. De todos modos, aceptó eso, esa mentira la perdonó y la relación continuó. La relación fue evolucionando con muchas muestras de amor por parte de César Sena, un chico muy romántico, con muchos detalles hacia Cecilia, hasta que se van a convivir a la casa de la tía abuela de Ujú. Cecilia Strisowski, y ahí comienza a mostrar signos de lo que podríamos decir su verdadera cara, si se quiere, con muchos elementos que en esta nota ustedes van a encontrar muchos mensajes enviados por Cecilia Strisowski a amigos, incluso a su expareja, que dan cuenta de cómo la relación de romanticismo se iba transformando. Está muy interesante leerla porque hay muchos textuales de cómo Cecilia comunicaba su relación con César, en las que, bueno, primero tengamos en cuenta que ellos se casaron el 16 de septiembre del 2022, Ujú. unos 9 meses después de haberse conocido, perdón, y 4 días después se divorciaron. Este divorcio tiene también una historia y un trasfondo. Se habla mucho de la presión de Marcela Acuña, que no aceptaba esa relación y que veía también el riesgo de una pérdida patrimonial. Mm. Eh, de hecho, Marcela en algún momento quiso instalar que para acceder a ese divorcio Cecilia pidió una suma de dinero, algo que queda muy en claro con un mensaje muy genuino de Cecilia hacia una amiga contando de lo enojada que se sentía con César, no por el divorcio en sí, sino por haberle puesto un precio al amor. Sí. Así lo comunicó Cecilia. Pero detrás de este divorcio hay también una historia un poco más compleja. Se habla de que la firma de Cecilia en realidad fue falsificada, que ella nunca firmó esa documentación, que ella de hecho desconocía de ese divorcio. Hay una causa paralela respecto a toda la investigación que se desató por el femicidio de Cecilia Strisowski. También se inició una causa por esta presunta falsificación de la firma. También a lo largo de la nota pusimos un subtítulo con el comienzo del infierno, si se Ujú. quiere, con más escenas de celos, de control, de César Sena mostrándose como un paciente psiquiátrico, si se quiere, porque bueno, decía que estaba diagnosticado con ira y mucha ansiedad. Por ese motivo la seguía Cecilia a todas las actividades que Mm. realizaba. De hecho, tenía una copia, un acceso al WhatsApp de Cecilia y esto provocaba que Cecilia, para hablar con su madre, para no dejar un rastro de Sí. mensajes, lo haga constantemente por videollamadas o por audios. Mm. Esto para evitar que César no sepa un poco o conservar algo mínimamente de su intimidad. En estas declaraciones hay muchas citas textuales, como bien decís, Gaby. Ella cuenta allí que se sentía haber perdido años de su vida en el tiempo que estuvo en relación con él. Exacto, porque acá hay un patrón que se repite con estos hechos en contexto de violencia de género y habla un Sí, poco de no solamente la dependencia emocional, sino también la dependencia económica. Si claro. Cecilia concluía con esa relación, se quedaba sin nada, se Sí. quedaba sin trabajo, sin el progreso que fue construyendo Mm. en la medida que podía con esta relación. Recordemos que el poder que ejercía César Sena fue muy trabajado. Él logró que Cecilia tenga un trabajo dentro de la fundación de sus padres. Cecilia tenía un ingreso económico importante con ese trabajo que él le había brindado y después también con la constitución de su emprendimiento de Gato Negro que Sí. inició como una especie de café, pero que no funcionó.
Bueno, ese mensaje que vos estás contando es un mensaje también muy importante para que nos situemos en el tipo de relación que tenían, porque bueno, Cecilia ahí cuenta un episodio de no solamente violencia verbal, sino de violencia física. Sí. Contaba que por una charla un poco tonta, perdón, por una discusión tonta, César Sena le dice cerrar y una palabra, cerrar la boca, Sí, para decirlo de una pero manera un poco más sí. prolija, la hace callar y después la toma del cuello. La lastima mínimamente, minimiza un poco ella esa situación, pero da cuenta de, si ya me hizo esto, ¿qué otra cosa me puede hacer? Sí. Eh, bueno, y ahí continúa esta historia no solamente con el rechazo de la familia, sino con lo que pasó posteriormente, que fue este viaje a Ushuaia Ok. que jamás existió. Una de las cosas que en ese momento, de hecho, fueron muy resonantes y que también están en este recuento en la historia que está publicada en Libertad Digital, es estas búsquedas que hizo César en YouTube, ¿no? Que fueron muy particulares y que en su momento, cuando se conoció esto, llamó mucho la atención. Exacto, que bueno, también da señales de lo premeditado que estaba para él esto. ¿Querés recordar los textuales de esas búsquedas? Porque Sí. hablaba de cómo luxar un brazo, por Eso. ejemplo. Horas antes del crimen, César había buscado en YouTube cómo luxar un brazo, travesuras del felino y el bolillo y cómo romper una muñeca, aprende jiu-jitsu conmigo. Bueno, búsquedas muy sugerentes Muy. para alguien que hoy está señalado como el principal sospechoso autor de este femicidio. Sí. Y de hecho, las búsquedas posteriores, que es algo que también vamos a profundizar en futuras notas, estamos, insisto, en la cuenta regresiva al juicio, así que vamos a sacar varias notas recordando y destacando cosas muy interesantes de este juicio, pero él también buscó cómo descansa el alma de una persona que murió en forma violenta. Una búsqueda Sí, muy tremendo, tremendo. gráfica Sí, sí, para sí, sí. alguien acusado de haber cometido un crimen. Y esto fue horas después de lo que se presume fue el femicidio de Cecilia. Son búsquedas que Sí. dan cuenta de su comportamiento y de su actitud. Pero también están las búsquedas de Cecilia, una mujer engañada a quien le habían prometido una nueva vida en Ushuaia. Ella estaba googleada, prepagas. Iba a ser la primera vez que iba a viajar en avión, que iba a conocer Buenos Aires. Buscaba chocolaterías en Buenos Aires, quería disfrutar ese viaje. Estaba engañada, tenía una promesa supuestamente de trabajo en el municipio de Ushuaia por un sueldo de 350.000, trabajo que, según contaba Cecilia a su entorno, había conseguido Marcela Acuña. Y bueno, estas búsquedas de Cecilia muestran un poco también esa ilusión de un viaje que nunca Claro. ocurrió. Ella sale el 1 de junio de la casa de su tía abuela a las 23 horas, César la pasa a buscar. El día 2 a la mañana ingresa a la casa de la familia Sena y desde entonces nunca más se supo de ella, nunca más salió de esa casa y ahí comienza toda una historia que la vamos a ir desarrollando y que muchos la conocemos, ¿no? En su momento también otra de las cuestiones que mucho se ha planteado, que de hecho lo mencionas en esta nota, es qué pasa con la relación de Marcela con Cecilia, ¿no? De la mamá de César, la suegra, en todo este convite, qué rol jugaba en su momento mientras que ellos estaban teniendo su relación. Bueno, Marcela nunca, de hecho, Marcela lo aceptó, lo reconoció esto en declaraciones públicas, nunca aceptó esta relación por varios motivos, puede ser por la diferencia de edad, también por el temor a una pérdida patrimonial, pero bueno, Cecilia era consciente de eso, a sus amigas y amigos les decía, mi suegra me detesta. Ok. Con esas palabras describía la relación y de hecho Cecilia no ingresaba a la casa de los Sena más que a la planta baja. Evidentemente había como una ley implícita de acá se respeta el espacio de un lugar donde evidentemente no soy bien recibida y de hecho César, por apostar por esta relación, al menos al principio, sus padres como una manera de presión le fueron cortando, entre comillas, algunos privilegios como es la presencia constante de Gustavo Obregón, que más que un chofer oficiaba de un guardaespaldas Ok. de César. Un vigía. Un vigía. Un vigía de la Exacto, familia. exacto. Que además era el que filtraba información de, bueno, están acá, están haciendo esto y demás.
Tremendo. Tremendo. Y mientras tanto ya también se le recortaba el trabajo dentro de la fundación, entiendo, ¿no? Exacto, exacto. Cecilia iba notando cómo cada vez la apartaban más. De hecho, en algún momento estuvo incluso a cargo de las redes sociales de algunos, Sí. no especifican exactamente si del movimiento o de la fundación, bueno, sabemos que el barrio merenciano tiene distintas instituciones públicas, cada una con su manera de comunicar, pero le quitaron los accesos, fue perdiendo también participación y de hecho gran parte de su trabajo lo cumplía desde su propia casa, para evitar ese contacto diario, para Claro. evitar que la vean. Ella nunca participó de manifestaciones piqueteras, digamos, Ok. nunca asistía. Mm, No sé si eso también podría haber enojado a Marcela, que recibía como mensaje implícito: yo no acepto este estilo de vida por parte de Cecilia, pero bueno, ella no asistía, pero sí cumplía labores para la fundación y movimiento. De Tinder al horror, cómo inició y mutó la historia entre César Sena y Cecilia Strisowski. Ya es una de las notas más leídas de Libertad Digital, fue publicada hace minutos nada más. Bueno, ese es el informe que repasábamos con Gabriel. Fecha de juicio, ¿puede llegar a modificarse eso? Digo, ¿está sujeto quizás a que se pueda correr? Sí, la idea de tanto de la querella, fiscalía y de la jueza es que el 28 de octubre inicie este Bien. juicio, pero bueno, sabemos que este no es un proceso fácil. De hecho, bueno, hace unos días entrevistamos a la abogada de César Sena y puso en duda que esa fecha, que llegara a esa fecha, y obviamente es lo que la defensa va a buscar, que el tiempo se siga dilatando, dilatando, dilatando. Objetan cada una de las pruebas de la fiscalía. Claro. La selección de jurados no va a ser sencilla, van a ser muy minuciosos, van a objetar cualquier mínima palabra que pueda llegar a decir un posible jurado. Así que no va a ser fácil, pero es una fecha tentativa y una fecha en la que gran parte de los actores van a trabajar para que efectivamente sea así. Para que entienda todo el mundo, que no conoce por ahí los tecnicismos o lo que fuere, ¿cuál es la intención de quienes defienden a los acusados de dilatar la cosa? ¿Qué es lo que ganan ellos? Bueno, primero, dilatar el juicio no solamente les otorga tiempo de seguir perfilando una estrategia defensiva, sino hacer que en la memoria de la gente esto pierda cada vez más poder, más vigencia, alejarlos de esa cuestión tan sentimental, porque te toca las fibras conocer un hecho que generó tanta conmoción. Y bueno, efectivamente evitar el juicio, evitar... a ver, hay condenas que a algunos de los imputados les permitiría obtener la libertad en muy poco tiempo. Así que hay toda una estrategia y una intención por parte de la defensa de hacer que esto se siga prolongando, incluso hasta hacer caer el juicio, que es algo, si hay una prueba clave objetada, el juicio, la elevación a juicio se podría desmoronar, cosa que no lograron en la etapa previa a las audiencias preliminares, Claro. porque cuando se requirió la elevación a juicio ya empezaban las Sí. apelaciones y demás, que, bueno, evidentemente el trabajo fiscal fue muy contundente, muy importante, y la causa sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, y hoy está en fechas cúlmines para decir, bueno, finalmente va a haber un jurado popular que resuelva lo que ha ocurrido con Cecilia Strisowski, una joven de resistencia, ilusionada, con un viaje, con mentiras, y que se presume fue asesinada por César Sena y su cuerpo fue incinerado. Pregunta de oyentes, ¿se va a transmitir en vivo el juicio de Cecilia? Todos los juicios por jurados penales, bueno, son todos, los juicios por jurados no son civiles, son transmitidos, excepto los de abuso sexual, por Ok, cuestiones sí. lógicas, obviamente, pero sí, va a ser transmitido, Bien. ya lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia, así que confirmamos que va a ser transmitido. ¿Cómo va a ser el acceso para la prensa? Todavía muy Es un discutido, incógnito. difícil. De hecho, no sé si vamos a poder estar No. en un pequeño auditorio, pero bueno, todo el mundo que quiera ver el juicio, que quiera seguirlo, va a poder hacerlo. Hay momentos que no se van a transmitir. La declaración, por ejemplo, de testigos protegidos, no, pero sí vamos a escuchar los alegatos de apertura, los alegatos Bien. de clausura, las instrucciones y demás. Vamos a estar con vos muy seguido y explicándonos y aprendiendo nosotros también de todos estos términos. Pues es un proceso que, bueno, que obviamente nadie se quiere perder nada. Esto que decías de lo emocional, lo sentimental, yo creo que todos los casos obviamente interpelan a todo mundo, que por lo menos tenga un poco de sangre corriendo adentro.
Pero lo de Cecilia, sin dudas, caló muy profundo en todo el mundo. Va a ser histórico. Sí, Histórico. sin duda. Sí, sin duda. No solamente porque son muchos los imputados, sino por quiénes son los Claro. imputados, Claro. qué representaban en la provincia, qué significó este femicidio, porque este femicidio puso en discusión no solamente la violencia de género, sino bueno, la relación entre movimientos sociales y Estado. Muchos, cuando hablan del resultado electoral, leen que este caso fue clave para la Sí. derrota del entonces oficialismo. O sea, tiene muchas aristas que hacen que este hecho haya calado tanto en la provincia, tome la dimensión que tomó, que no solamente fue nacional, sino internacional. Y bueno, hoy todos estamos ansiosos por conocer qué deciden 12 ciudadanos.